metros de profundidad, 5 de anchura y 6 de altura. Acaban de descubrir un túnel en Monforte que podría haber sido la nevera de los condes de Lemos. Por ahora está sin catalogar, pero de ratificarse como pozo de nieve sería el de mayor capacidad de nuestra comunidad. Monforte es el centro neurálgico de la comarca Terra de Lemos, la segunda ciudad de la provincia, después de Lugo. El río Cabe, afluente del Sil, la atraviesa y le da forma. Su posición central respecto a la Ribeira Sacra, su casco histórico monumental y su estrecho vínculo con el mundo del vino han hecho de la ciudad un destino, un punto de partida y de referencia. Pero sitúense entre los siglos XVI y XVII. Monforte vive años de esplendor. Guía la villa el que fue llamado el Gran Conde de Lemos, Pedro Fernández de Castro y Andrade. Séptimo conde por linaje, ocupa importantes cargos en la corte: presidente del Consejo de Indias, virrey de Nápoles y presidente del Consejo Supremo de Italia. El conde también fue mecenas de grandes literatos como Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y Góngora. Es la época en la que el Palacio Condal, residencia señorial de los condes de Lemos y hoy parte de las dependencias de Parador de Turismo, se construye y reconstruye tras sufrir un devastador incendio. Se inicia la construcción del que hoy conocemos como Parador de Turismo de Monforte, antes Monasterio de San Vicente del Pino. Entre los siglos XVI y XVII se levanta también el conocido como Escorial Gallego, el Colegio de Nuestra Señora la Antigua. Su construcción fue iniciada por el cardenal Rodrigo de Castro en 1593. Actualmente es el Colegio de los Padres Escolapios y alberga una sobresaliente pinacoteca en la que las joyas más preciadas son las obras del Greco. Es en esta época cuando, al parecer, una inmensa bodega excavada en roca podría haber servido a los condes de Lemos de nevera. Lo cierto es que aquí hace más de 10 años que se estuvo aquí en Monforte investigando, porque una documentación que poseíamos de finales del 17, principios del 18, nos figuraba que los condes de Lemos eran propietarios de una nevera en su término. Estamos en la parroquia de Piñeira. Estos agujeros sobre el terreno, un peligro para curiosos, han insinuado durante siglos una cavidad de grandes dimensiones. Son tragaluces, respiraderos que ayudan a conservar las condiciones de temperatura de la gruta. ...15 metros de profundidad, 6 metros de altura y 5 metros de anchura. Es un túnel conocido para los propietarios de esta casa. Un gran desconocido para el gran público. Todavía está sin catalogar, pero los expertos consideran que por su apariencia y su estructura podría tratarse de una nevera. El aislamiento y el mantenimiento de las condiciones isotérmicas de este espacio, el tipo de apertura de la puerta, los muros, la altura, las derivaciones de desagüe para que el agua no esté en contacto con la nieve. Pero sí es cierto que estamos ante también, si se confirma que estamos ante una nevera, sí también decir que sería una de las grandes neveras de Galicia, porque estamos hablando que más o menos, como medíamos antes, estamos hablando con una nave de 16 metros de largo por 5 de ancho, una media al cenit sobre 7 metros. Aquí coge muchísimas toneladas de nieve, y esto en algún momento se dedicó a eso y estuvo lleno de nieve, claro.
Andrés San Pedro, filólogo e interesado desde siempre en la etnografía, se centró hace una década en estas construcciones que tienen su origen en la escultura romana e islámica. Ha catalogado ya 60 pozos de nieve en toda Galicia, la mayoría en Ourense. Le sigue por número la provincia de Lugo. La tipología de esta nevera contrasta con el resto de las halladas en nuestra comunidad y, sin embargo, guarda una gran similitud con las desenterradas en La Rioja o Teruel. Porque aquí notamos que en el interior de esta nave hay mucha humedad, porque el terreno es muy poroso. Entonces, por eso tienen que hacer estos surcos de derivación hacia los laterales y, como veis, estamos en un plano de caída para que el agua se vaya. Encima del suelo que vemos de piedra madre, posiblemente habría una estructura de madera y sobre esa estructura de madera es donde se iría acopiando y haciendo esas capas de nieve que después, pues con una laya o una pieza metálica para ir cortándola, se envolvería y se trasladaría a los centros de distribución, pues utilizando carros, en caballerías y demás. Es muy curiosa porque ya digo que es hasta el momento la única que se cataloga en Galicia de este estilo. Habrá que hacer aún un trabajo de investigación para verificar al 100% que estamos ante una nevera. Si se cataloga la gruta como pozo de nieve, estaríamos ante la nevera de mayores dimensiones de Galicia. Esta puerta podría darnos otra clave. Sea bodega o nevera, es muy probable que su tamaño sea mayor.